Inseguridad, asesinado hombre de 40 años al resistirse al robo de su vivienda en Punto Fijo. Producción, conuqueros de Falcón se incorporarán al primer ciclo de plan de siembra. Contrabando, incautan 43 recipientes con gasolina en el municipio de Falcón que presuntamente iban a ser extraídos del país. Paralización, Empresas Polar anunció que dejará de producir cerveza y malta por falta de materia prima. Hoy en internacionales, explosión en complejo petroquímico en México deja 13 fallecidos. En deportes, la llama olímpica comenzó a arder en Olimpia. En espectáculos, parques temáticos de Disney abren sus puertas a Elena de Alabor, la primera princesa latinoamericana. Estas y otras informaciones a continuación en la presente emisión meridiana de Noticias A1. Acompáñanos. ¿Qué tal, amigos? Feliz tarde, bienvenidos a la emisión meridiana de Noticias A1 en este jueves 21 de abril. Les saluda como siempre muy complacida Génesis Mora en nombre de todo el equipo de prensa y también del equipo de técnico. Estamos listos para llevarles el acostumbrado resumen informativo que de inmediato inicia en materia nacional. Empresas Polar anunció este jueves que dejará de producir cerveza y malta al no contar con materia prima. Así lo informaron a través de su cuenta oficial en Twitter. La publicación expresa: situación actual es la siguiente, no hemos podido reponer el inventario y solo tenemos cebada malteada para producir hasta el 29 de abril. Dada esta circunstancia, nos vemos obligados a suspender la producción de cerveza y malta hasta lograr el acceso a las divisas necesarias para la procura de la materia prima. De igual manera, la empresa agregó que la situación impactará a 10.000 trabajadores directos y a más de 300.000 fuentes de empleo indirectas. En el comunicado, Polar indicó que en febrero de este año, la Cámara Venezolana de Fabricantes de Cerveza informó al país sobre los críticos niveles de inventario de materia prima necesaria para producir cerveza y malta. Polar indicó que para producir cerveza y malta se necesita cebada malteada, rubro que por razones climáticas no se puede cultivar en Venezuela y es necesario importar. Para esto, el único procedimiento que permiten las leyes vigentes es que el gobierno nacional asigne las divisas necesarias para el pago a los proveedores internacionales. Para Noticias A1, Yulimay Ramírez. Y el diputado por el oficialismo, Eustoquio Contreras, señaló que en lo que va de gestión de la nueva Asamblea Nacional en el país, aún persiste el desabastecimiento, la inseguridad y la corrupción. El parlamentario destacó que la oposición venezolana aprovechó las circunstancias desfavorables por las que atraviesa el país para engañar al pueblo y así obtener la victoria electoral el 6 de diciembre. A más de 100 días. Cambió la situación del país como lo prometió la oposición, siendo mayoría en la Asamblea Nacional. No, el desabastecimiento se acentuó, la inseguridad sigue. Los problemas de corrupción siguen en el país. En ese sentido, aseguró que la disidencia política venezolana busca fatigar la inconstitucionalidad del país y ensuciar el rostro del Tribunal Supremo de Justicia con la aprobación de leyes que a su juicio son inconstitucionales. Cuando nosotros defendemos la legislación que la revolución ha llevado a cabo, estamos defendiendo la base legislativa y legal de las misiones, de todas las políticas sociales, de los avances que se han hecho en lo político, en la educación y en la salud. Para Noticias A1, Arián Dávila. Por otra parte, la Asamblea estaría dispuesta a medirse en una enmienda siempre y cuando el Ejecutivo también lo acepte, así lo expresó el director de Comunicaciones Estratégicas del Parlamento Nacional, Oliver Blanco. El funcionario enfatizó que el gobierno ha demostrado al no dialogar con los factores opositores y los legisladores de la unidad que no tiene ninguna voluntad para resolver la crisis. La Asamblea estaría dispuesta a medirse en una enmienda siempre y cuando el Ejecutivo también y el TSJ estén dispuestos a hacer lo propio. Eso no tuvo ninguna respuesta, imagino que porque el gobierno conoce perfectamente que ningún escenario electoral podría ganar en el futuro. Blanco aseguró que el balance del trabajo de la Asamblea
Asamblea Nacional es positivo porque en un marco de 3 meses se han aprobado 6 leyes en segunda discusión. Sin embargo, resaltó que han visto el asedio del gobierno. Hemos visto pues una ofensiva desde el gobierno para obstaculizar cualquier camino democrático, para darle una salida cívica, democrática y constitucional a un gobierno que cada vez es más rechazado por la mayoría de los venezolanos. El representante de la directiva de la Asamblea Nacional indicó que las cárceles de Venezuela se han convertido en un escenario para cometer todo tipo de delitos. Para Noticias A1, Yulimay Ramírez. Y el ministro destacó que este nuevo plan de administración de cargas se implementará en los 10 estados que registran mayor consumo eléctrico a nivel residencial del país. El ministro destacó que este nuevo plan de administración de cargas se implementará en los 10 estados que registran mayor consumo eléctrico a nivel residencial en el país. Yo tengo aquí unas láminas donde habla cuál es el mayor consumo eléctrico, es el residencial, que tiene aproximadamente el 63%, el 100% de lo que se consume energía, mi comandante jefe. Ahora bien, ¿cuáles son los 10 estados con más consumo? El Zulia, después viene la Gran Caracas, Carabobo, Aragua, Lara, Bolívar, Miranda, Barinas, Monagas y Falcón. Estos estados tienen un alto consumo residencial. Mota Domínguez también señaló que lamentablemente no ha llovido sobre el Guri, llegando a su cota mínima operativa, por lo tanto se mantiene la sequía. No ha calado la conciencia de la gente en el ahorro residencial, motivo por el cual es necesario aplicar un plan de administración de carga. Por eso se encuentra aquí todo el alto mando, los ingenieros, los técnicos, para ejecutar este plan, y el cual estos 4 días posteriores a este anuncio va a ser de anuncio al pueblo, para ir preparándole, informándole, va a salir en la prensa, van a salir los horarios, de tal manera de que el pueblo esté preparado y nos acompañe en esta lucha para minimizar y para poder administrar el agua que nos queda. La autoridad llamó a los venezolanos a tomar conciencia sobre el consumo energético y de agua potable para poder sobrellevar la sequía que afecta tanto al país como al mundo. Para Noticias A1, Arián Dávila. Luego de este resumen nacional es momento de establecer nuestra primera pausa comercial. No se aparten, enseguida regresamos con más información en Noticias A1. Tal día como hoy, en el año 1855, nace Anselmo Belloso Rodríguez, oficial del Ejército Patriota durante la época independentista. Asimismo, se celebra el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación.